Como coordinador de la acción uno del grupo de trabajo de repositorio de Revium, es un placer saludarles a todos hoy, a todos ustedes y a vosotros, en esta charla que hemos organizado dentro de las actividades que organiza esta acción uno dedicada a la formación y para la cual contamos con la participación de Pilar Paneque, de la cual pues voy a hacer una breve semblanza al mismo tiempo que le agradezco su participación y su buena disposición. Pilar Paneque Salgado nació en Sevilla hace menos años que yo, que también nací en Sevilla, y es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla. Realizó un máster en Demografía y Sociología en la Universidad de Pensilvania y se doctoró en Geografía en la Universidad Pablo de Olavide, donde posteriormente se convirtió en catedrática. Se ha especializado en estudiar la política y la gestión del agua y del territorio. Ha realizado proyectos de investigación en la Universidad de Utrecht, en la Universidad de Pensilvania y en la Universidad de Oxford. En el ámbito de gestión universitaria, ha ejercido como directora de posgrado, vicedirectora de Planificación y Calidad y directora del Patronato en la Universidad Internacional de Andalucía, UNIA, y ha coordinado proyectos interuniversitarios con el CSIC. También ha participado en diversas iniciativas de evaluación y sostenibilidad universitaria. Ha sido coordinadora científica de la Agencia Estatal de Investigación, gestionando varios proyectos y convocatorias, y en 2023 fue nombrada directora de la ANECA, desde donde propone fomentar un nuevo marco de evaluación universitaria, acercándose al contexto europeo y a los principios de la ciencia abierta. Así que, bueno, con este pequeño resumen, que desde luego no abarca todo lo que lleva en su bagaje Pilar, pues le doy paso para que empiece su conferencia. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, José Manuel, y muchas gracias a todos por la invitación que trasladasteis a la agencia para que algún compañero o compañera de mi equipo os explicara cómo estamos implementando Coara en la agencia, pero que quise asumir personalmente precisamente porque creo que, bueno, como es posible que todos sepáis, la relación con Revium ha sido muy estrecha desde el principio y también muy personal. Hemos desarrollado bastantes reuniones, sobre todo el primer año, y contactos para avanzar juntos en todas las reformas que emprendimos desde el año 2023, y por eso esta invitación a la agencia, pues para mí era especial, tenía un significado especial, y esa es la razón por la que la quise asumir personalmente, ¿no? Ya veo por el número de personas que están conectadas en este momento que el tema despierta interés, y es lógico porque estamos hablando de un cambio sistémico, de algo que yo siempre referencio como un cambio cultural, ¿no? Que nos afecta absolutamente a todos, mucho más allá de la acción o la actuación que haya podido tener la agencia en estos 2 últimos años. Además, me pareció muy oportuno que fuera precisamente el grupo de trabajo de repositorios de Revium quien planteara que la actividad de este año versara sobre la implementación práctica de Coara, porque la relación, como veremos, entre precisamente los repositorios y los objetivos de Coara, yo creo que son muy estrechos y que necesariamente nos obliga a trabajar juntos como hemos hecho ya en estos 2 últimos años. Así que, bueno, de verdad, muchísimas gracias. Y si me permitís, voy a compartir una breve presentación que solo quiere guiar un poco las cuestiones sobre las que quiero hablar en el día de hoy, pero también dejando espacio suficiente para que podamos conversar al final, ¿no? Yo creo que muchos de vosotros estáis siendo protagonistas de este cambio, de esta transformación tan importante de los sistemas de evaluación, y aunque, como digo, en todo momento hemos estado en comunicación con Revium, sobre todo a través de su comisión permanente, pues también me interesará mucho escuchar lo que vosotros tengáis que decir y contestar también a las preguntas que queráis plantear. Así que, bueno, empezamos, si os parece, recordando simplemente qué es COARA y qué le distingue respecto a otras declaraciones o manifiestos internacionales que se hayan podido desarrollar en los últimos años o incluso hace ya más de una década, por si hay algunas de las personas que estén conectadas que no lo conozcan con detalle, aunque parto de que prácticamente todos los que estáis aquí sí que conocéis con bastante detalle
qué es la coalición y qué objetivos persigue, ¿no? Pero me parece importante recordar que forma parte de todo el debate que se desarrolla a partir del consenso internacional y muy generalizado de que hay una urgente necesidad de reformar los actuales sistemas de evaluación o esos sistemas de evaluación que hemos conocido como tradicionales, ¿no? Pero que sí que están siendo revisados en gran medida en los últimos años. Y esa necesidad surge precisamente de los efectos no deseados que se estaban observando ya desde hace muchos años, por muchas razones, pero fundamentalmente por el uso inadecuado que se estaba haciendo de las métricas también ligadas sobre todo a las revistas en las que se publicaba, como el factor de impacto, el índice H, que estaban llevando, es una forma, digamos, muy simple de explicarlo, porque hay otros elementos, por supuesto, que también estaban generando estos efectos no deseados, pero no cabe duda de que el uso inadecuado de bibliometría sí que estaba teniendo un efecto claro en convertirse en un obstáculo para el reconocimiento de contribuciones más diversas que no estuvieran necesariamente ligadas a la publicación de artículos científicos indexados. Hay otras muchas formas de mostrar resultados de investigación y cada vez más están alejadas de las revistas tradicionales. También se estaba produciendo una afección negativa en la calidad y el impacto de la investigación porque se estaba ligando la evaluación mucho más a la acumulación de ítems, a la cantidad de lo que se publicaba o la cantidad de actividad que desarrollábamos y eso no afectaba solo a las publicaciones, aunque fundamentalmente restando valor a la calidad intrínseca de las investigaciones y al impacto real o al impacto potencial que pudiera tener la investigación. Y también sabemos que se estaba generalizando una cultura de la investigación y de la publicación que podemos denominar como poco saludable o poco sostenible, que estaba dando lugar también a algunos problemas éticos ligados a la forma de investigar y de publicar y que estaba afectando también de manera especial sobre todo a nuestros jóvenes investigadores, a la primera etapa de la carrera, en la que ya se asumían una serie de prácticas que en absoluto podemos hacer recomendables. En el marco de ese debate que todos conocéis muy bien y que se ha desarrollado durante bastantes años, fueron surgiendo una serie de acuerdos internacionales que coinciden en la necesidad de emprender esa reforma, más allá de las particularidades que cada una de estas declaraciones puedan tener. Estamos hablando, por ejemplo, de la Declaración de San Francisco, de Dora, o del Manifiesto de Leiden, o de los Principios de Hong Kong y otros muchos. Todos coinciden también en la necesidad de hacer estas reformas respetando la autonomía de las organizaciones, que también son muy diversas y pueden tener estrategias y objetivos distintos. Y entre todas estas declaraciones o acuerdos internacionales, quiero destacar lo que conocemos como el ARRA, el Acuerdo para la Reforma de la Evaluación de la Investigación, que fue promovida por la Comisión Europea Science Europe y la Asociación de Universidades Europeas en el año 2022 y en el que también participaron más de 300 instituciones europeas y esto hace que tenga un especial valor precisamente porque fuera fruto del debate y fruto del consenso desarrollado durante un trabajo que se extendió en el tiempo y lo destaco porque es el origen más claro de lo que hoy todos conocemos como COARA. Yo creo que la lectura pausada de este acuerdo sería una tarea imprescindible para todos los que de alguna forma estamos implicados en el impulso de esta reforma, porque lo que pretende, en definitiva, COARA, lo que pretende esta coalición internacional de instituciones, no es otra cosa que la implementación de ese acuerdo, que la implementación del ARRA, ¿no? Yo asisto a muchos debates sobre la reforma y sobre el desarrollo de COARA y me da la impresión de que no todo el mundo ha leído bien o no, desde luego, con el detalle necesario que dice ese acuerdo, ¿no? Por eso no quería dejar de mencionar al principio la importancia de ese documento. Como digo, COARA nace precisamente para implementar ese acuerdo a través de 10 principios y 10 compromisos. De una forma muy resumida los menciono. Estos 10 compromisos hacen referencia a la ética y la integridad
en la investigación y la evaluación, a la libertad de investigación y el respeto por la autonomía científica e institucional, la independencia y la transparencia en la evaluación, que debe estar centrada en la calidad y el impacto de la investigación y que debe reconocer toda la variedad de carreras, de perfiles, de disciplinas, de posibles contribuciones, evitando además sesgos de género o sesgos territoriales para lograr una evaluación más inclusiva. Son principios con los que, como digo muchas veces, es difícil no estar de acuerdo, ¿no? Yo creo que todos coincidimos en que son principios que todas las organizaciones que trabajamos en estas cuestiones podemos asumir sin ningún problema. Pero quería hacer un inciso precisamente en este principio que denomino de forma muy resumida ahí como de independencia y de transparencia y que presento en esta diapositiva en la literalidad con la que aparece en el acuerdo, porque se refiere a la necesidad de garantizar la independencia y la transparencia de los datos, de la infraestructura y de los criterios necesarios para evaluar la investigación y para determinar su impacto, y hacer esto mediante una recopilación de datos, de algoritmos y de indicadores claros y transparentes que garanticen el control, y esto me parece especialmente importante por el foro en el que estamos hoy, el control y la propiedad de la comunidad investigadora sobre las infraestructuras y herramientas y permitiendo a todas las personas que se someten a la evaluación acceder a los datos, al análisis y a los criterios que se hayan utilizado. Y quería destacar este principio, como decía, teniendo en cuenta el foro en el que nos encontramos hoy, por las implicaciones que tiene en términos de confianza y en términos de soberanía de los sistemas de evaluación, que de ninguna forma pueden depender de eso que muchas veces hemos denominado cajas negras. Las propias agencias han sido denominadas en muchas ocasiones como cajas negras, o peor aún, en manos de empresas comerciales o empresas privadas, ¿no? Además de estos 10 principios, el acuerdo que intenta implementar COARA tiene 10 compromisos que denomina esenciales y de apoyo, que en definitiva lo que dicen es qué se debe hacer y cómo se debe hacer. En el que está el reconocer la diversidad en su sentido más amplio, en dar centralidad a la evaluación cualitativa, con todo lo que esto implica en los sistemas de evaluación, luego lo podremos comentar, abandonar el uso inadecuado de métricas de publicaciones, las mencionaba antes, sobre todo el factor de impacto y el índice H, y evitar el uso de rankings de organizaciones en la evaluación. Probablemente estos compromisos esenciales son los más conocidos por la mayor parte de la comunidad investigadora y científica y por todos los que tenemos relación con COARA, pero no son los únicos. Hay una parte fundamental de la que quizás se habla menos, que son esos compromisos de apoyo, el cómo hay que hacerlo, y creo que es donde realmente se demuestra el compromiso que cada una de las instituciones ha podido adquirir con COARA. Hay que destinar recursos, esto es fundamental, hay que revisar criterios y herramientas, y esto supone un trabajo fundamental que no en todos los casos se está haciendo, luego podemos hablar también de eso. Hay que hacer pedagogía, hay que concienciar sobre la necesidad del cambio, hay que participar en el intercambio de prácticas con otras comunidades, hay que informar sobre los progresos y hacer una autoevaluación de los avances que se van consiguiendo, y hay que publicar los datos relacionados con toda esta reforma y con todos los procesos de evaluación en abierto. Como digo, hay alguna parte de este acuerdo que es muy bien conocida, eso lo voy percibiendo en los muchos espacios en los que participo, pero hay otros elementos que he mencionado que creo que todavía no están tan asimilados o en los que quizás no se está trabajando con la misma intensidad. Lo que quiero destacar de qué es COARA es precisamente esa parte de qué le distingue, ¿no? No es una mera declaración de principios, sabemos que ha habido muchas y todas han sido fundamentales para dirigir la atención hacia un mismo objetivo, pero la parte de COARA que siempre me resultó especialmente atractiva respecto al resto de declaraciones o de manifiestos es que hay un compromiso. Hay un compromiso de implementación que además tiene un calendario. Es una implementación que debe resolverse
en 5 años, ¿no? Yo creo que el hecho de adherirse a COARA no puede significar solo firmar, como ha ocurrido con otras declaraciones, donde se hace un posicionamiento que es muy importante desde el punto de vista de la intención y de la declaración de principios incluso, pero aquí estamos hablando de algo muy diferente, ¿no? Y de algo que tiene que ser, como digo, evaluado y tiene que ser compartido e informado. Bien, partiendo de esto, también me parece importante destacar el peso que España tiene en la coalición. He mirado los últimos datos que COARA tiene publicados este fin de semana y somos ya 779 miembros en octubre de este año, además de los 13 grupos de trabajo que hay conformados para trabajar en algunos de los aspectos transversales de la coalición y 18 capítulos nacionales. Luego me referiré también al español, que como sabéis se constituyó en 2024. Lo que me parece interesante es destacar que de estos 779 miembros, 85 son de España. Ahí tenéis un gráfico de la propia web de COARA que no está totalmente actualizado y aparecen 83, pero esa pequeña diferencia no importa porque creo que visualmente es muy claro el peso que tiene España dentro de la coalición. Alguna vez he escuchado que esto tiene que ver simplemente con que España tiene muchas universidades, es un sistema muy grande, pero eso no es cierto. No podemos hacer esa interpretación tan simple porque hay países con un número de universidades mucho mayor, por ejemplo Alemania, que en cambio aporta poco más de 30 instituciones a COARA. Es decir, en España había posiblemente junto con Italia una necesidad mayor de hacer esta revisión de los sistemas de evaluación precisamente porque somos países en los que nuestro profesorado universitario, nuestro personal investigador está especialmente evaluado, está hiperevaluado porque tenemos, además de la evaluación de nuestra actividad investigadora, que con distintos formatos es más común en todo el contexto europeo, tenemos además ese procedimiento de acreditación previo a los concursos de acceso que sobrecarga mucho más no solo a los evaluados, sino también a las agencias y a las instituciones que nos dedicamos a hacer evaluación, bien para la promoción, como es nuestro caso, como es el caso de las agencias de calidad, o bien para la financiación, como es el caso de otras instituciones. Yo creo que a esta particularidad que pueden tener países como España o Italia de la hiperevaluación también se suma que COARA nace en un momento en el que en España se está asistiendo a un cambio del marco legislativo y normativo muy importante. Si leéis bien la Ley Orgánica del Sistema Universitario que entra en vigor en el año 2023, los principios que están relacionados con los sistemas de evaluación, los principios son principios COARA. De hecho, se menciona en la ley el movimiento internacional de reforma de la evaluación. Esto viene a reforzar de manera importantísima algunas de las cuestiones que ya aparecían en la ley de la ciencia de 2011 y en la modificación de 2022 y posteriormente también, después de la entrada en vigor de la LOSU, de la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta. Y creo que todo este impulso que se le da al propio marco legislativo y normativo ayuda mucho a que en España este tema haya ganado ese protagonismo. La ley orgánica apunta en una dirección precisamente de reforma, de simplificación, de sostenibilidad, de equidad, de inclusión, que evidentemente se tiene que ver reflejada en la acción no solo de las agencias evaluadoras, de ANECA en este caso, sino también de las propias instituciones universitarias y científicas. Gracias a la LOSU, a la que yo creo que le debemos mucho cuando hablamos de esta reforma, pudimos contar en julio de 2023 con un nuevo Real Decreto que regula la acreditación estatal y los concursos de acceso y que de nuevo está inspirado claramente en los principios y compromisos de COARA, y esto sin duda ha sido una ayuda enorme para que ANECA pudiera plasmar en su reforma todos aquellos compromisos de COARA a los que ya se había adherido en abril del año 2023, muy poco tiempo después de mi llegada a la dirección de la agencia. Ya en ese mismo año 2023, como sabéis, ANECA hizo la revisión de los criterios de evaluación de sesenios de investigación que quedaron totalmente conectados con el nuevo procedimiento
y los nuevos criterios de evaluación de acreditación a profesorado funcionario, tanto a profesora titular como a catedrática o catedrático de universidad, que inaugura una nueva época en marzo de 2024. Yo creo que este contexto explica también el que tantas instituciones se hayan sumado a Coara. Cuando yo lo firmé en marzo de 2023, ANECA fue la número 50 de España y ahora, como decía, somos más de 80, ¿no? Y hubo una aceleración de adhesiones después de que lo hiciera ANECA, porque yo creo que fue una señal muy clara de por dónde iba a ir la acción de ANECA y por extensión del propio Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Paso ahora a detallar, también de forma resumida, porque el trabajo ha sido inmenso en estos 2 años, cuál ha sido la acción de ANECA en el marco de Coara. Y para eso voy a organizar las referencias que voy a hacer a cuál ha sido la acción interna, el trabajo que hemos hecho en la agencia, cuál ha sido la acción interinstitucional que hemos desarrollado con otras instituciones españolas en el marco del capítulo nacional y cuál ha sido la acción internacional, que es una parte fundamental también del compromiso que se adquiere con la adhesión a esta coalición. Empezando por esa acción interna, menciono, por supuesto, en primer lugar, lo que probablemente ha sido el paso más importante y yo creo que la señal más clara, si lo puedo decir así, de los serios Ibaneca, es precisamente la reforma del programa de sesenios de investigación y del procedimiento de acreditación estatal. Y también el hecho, lo pongo ahí entre paréntesis, porque para mí ha sido el valor casi fundamental de esta reforma, es que ha sido una reforma participada. Esto fue inédito en nuestro contexto universitario y científico. Nunca antes la agencia había abierto al conjunto de la comunidad universitaria y científica un proceso de consulta sobre los criterios que ANECA estaba proponiendo, pero fuimos conscientes de que la reforma tenía tal calado que había que dar la oportunidad a que no solo los agentes tradicionales se manifestaran, sino a que el conjunto de la comunidad pudiera hacernos llegar su valoración y sus propuestas, que como sabéis además fueron recogidas en un porcentaje muy, muy alto, siempre que no fueran contradictorias con la propia norma, ¿no? En los 2 casos, tanto en el programa de sesenios como en el programa de acreditación, estamos hablando de la plena asunción de los principios y compromisos de Coara, y esto no es nada sencillo cuando hay una restricción, digamos, normativa tan fuerte como la que tenemos en un organismo público, donde manejamos para sesenio un marco jurídico que parte de 1989, que todavía está vigente, hasta el más reciente Real Decreto de 2024 de acreditación estatal, es decir, tenemos que trabajar dentro de la legalidad que nos viene dada y eso nos resulta fácil para transponer principios y compromisos que son muy, muy recientes y responden a un debate actual, pero creo que lo hemos logrado en toda su extensión. Por tanto, todos esos principios y compromisos que he mencionado al principio están trasladados hasta donde se puede normativamente a estos programas de ANECA. Dimos el paso también, como sabéis, y esto os interpela de lleno a todos los que formáis parte del grupo de repositorios de Review, el depósito de los resultados de investigación al que ya obligaba la ley de la ciencia de 2011, que además se extendió con su modificación de 2022, pero que todos sabemos que no estaba logrando los resultados que la ley preveía y por tanto nos pareció que ahí ANECA tenía que dar un paso decidido y los resultados, ahora los comentaremos, yo creo que ya son muy positivos y que colectivamente podemos estar muy orgullosos del trabajo que se ha realizado. Estos depósitos tienen que ver, aunque al principio hubo que hacer mucha pedagogía sobre esto para que todo el mundo lo entendiera, con el hecho de que hayamos ido a trabajar con un principio de veracidad en el programa de acreditación estatal, y esto sí que es un cambio cultural respecto al procedimiento del que veníamos. El profesorado universitario tenía que presentar su solicitud de acreditación acompañada de certificados de cada uno de los méritos
que presentara a lo largo de toda su trayectoria, lo que convertía el propio proceso de solicitud en una auténtica pesadilla y era disuasorio para muchas personas que o no tenían o no podían dedicar ese tiempo a preparar su candidatura, y hemos ido a un modelo radicalmente diferente en el que solo se presentan 4 documentos, no siendo necesario presentar ningún certificado más. Luego comentaremos cómo este principio de veracidad se tiene que acompañar necesariamente de los depósitos en los repositorios, ¿no? Por eso también lo indico como, bueno, algunas de las cuestiones que hemos incorporado que más tienen que ver con este cambio cultural y con este avance hacia la ciencia abierta. Nos basamos también en un currículum breve y narrativo. Esto ha sido otro cambio fundamental porque ya no se pide el currículum de la trayectoria completa, sino un currículum abreviado con una selección muy limitada de los ítems que se consideren más relevantes, y además se da la opción de explicar el contexto de cada una de esas aportaciones y el contexto de la propia carrera, lo que está siendo fundamental para el trabajo que hacen los evaluadores para poder contextualizar cada una de las solicitudes y para tener más elementos de juicio para la elaboración de ese juicio técnico que tienen que hacer las comisiones. Luego lo podemos comentar también un poco más. Se ha equilibrado el peso de la investigación y la docencia. Esto es fundamental porque el modelo anterior, como otro de esos efectos negativos que resumía mucho al principio, tuvo también que se estaba relegando la actividad docente, que es una actividad fundamental en la universidad, una de las definitorias de la universidad, y que en cambio por el propio modelo de evaluación estaba pasando a un segundo plano. En la evaluación de la actividad investigadora se incorpora una nueva dimensión de ciencia abierta, que no solo tiene que ver con esta cuestión de los depósitos, etcétera, sino de una forma más amplia con entender la importancia de la ciencia colaborativa, de la ciencia ciudadana, de la apertura de todo el proceso científico. Se incorpora también una nueva dimensión de impacto social, que también el primer año, ¿no?, resultó especialmente chocante para algunas disciplinas, probablemente de ciencia experimental, que no estaban tan acostumbrados a reflexionar y a explicar cuál era el impacto social real o potencial que podía tener su investigación, pero que es esencial y que forma parte de cualquier evaluación que se desarrolla en el contexto europeo. Y también introdujimos otros elementos que están dando mucha información de utilidad, como la necesidad de declarar el uso de inteligencia artificial generativa en la elaboración de resultados de investigación. Esto resume muchísimo un trabajo que ha sido inmenso en 2 años, que ha tenido a la agencia trabajando al 200%, porque ha tenido efectos muy importantes, tanto dentro como fuera, que ha habido que gestionar en muy poco tiempo y sin recursos, porque, como sabéis, todas las administraciones públicas estamos trabajando desde el año 2023 con presupuestos prorrogados, y esto sin duda ha sido un elemento que ha dificultado tremendamente este proceso, lo que no quiere decir que el proceso se haya dejado de hacer, sino todo lo contrario, ¿no? Ha habido una reestructuración de toda la actividad de la agencia y de su presupuesto para que esto pudiera ser atendido, porque se consideraba el objetivo primero y principal que la agencia tenía con la entrada en vigor de la LOSU y con su compromiso personal con la adhesión a COARA. Esto ha tenido efectos muy rápidos en distintos ámbitos. El más importante, si nos ponemos en la piel de los solicitantes, los efectos que ha tenido en el diseño curricular. Pongo ahí solo un ejemplo tratando de ilustrar qué significa esa reforma de criterios a la que hace referencia COARA y que hemos trasladado en estas revisiones. Centrándome en qué se pedía con el Real Decreto anterior, con el procedimiento de acreditación vigente hasta febrero de 2024, en una de las disciplinas. En este caso era química, ¿no? Se pedía hasta 150 artículos JCR para acreditarse a catedrática o catedrático de universidad, de los que 120 tenían que estar en el primer perfil, y hasta 60 artículos JCR para acreditarse a profesora o profesor titular de universidad,
de los que 40 tenían que estar en el primer tercio. Y eso ha pasado en el nuevo sistema de acreditación regulado por el Real Decreto 678 de 2023 a ser hasta 15 contribuciones que se definen en la convocatoria de sesenios para catedrático o catedrática de universidad, contribuciones que no tienen por qué ser necesariamente artículos científicos y mucho menos JCR, pueden ser contribuciones entendidas en toda la diversidad que permite la convocatoria de sesenios y hasta 5 contribuciones para profesora o profesor titular de universidad. Este cambio tiene mucho que ver no solo con responder a ese debate con el que partía en la primera diapositiva de hacer el sistema de investigación y el sistema de evaluación sostenible, sino también con la necesidad de ajustar lo que se requiere en la acreditación a lo que dispone la LOSU. En primer lugar, que se trata, y esto hay que dejarlo siempre muy claro, de una evaluación de suficiencia que simplemente es previa al concurso de acceso y será el concurso de acceso el que pueda marcar dónde quiere situar el umbral de la excelencia, si fuera el caso. Es un papel que se había delegado en ANECA con el procedimiento anterior, pero que incumplía claramente lo dispuesto en la ley y sobre todo a la nueva definición que la LOSU hace de la primera etapa de la carrera, la de ayudante doctor, la ayudante doctora, que como sabéis ahora es de 6 años y por tanto la acreditación, sobre todo de la primera etapa, para la estabilización, para profesor o profesor titular de universidad, tiene que ser coherente con esa extensión. Son los primeros años en los que además el profesorado está empezando a dar clases por primera vez y sabemos que es una actividad altamente exigente. Por lo tanto, ese punto de partida de las 5 contribuciones en 4 años, 4 o 5 años, previos a la acreditación, parece más que razonable. Es un modelo muy similar al que se utiliza en otras convocatorias europeas para la evaluación curricular. Y aquí, de nuevo, ya que los programas de acreditación y sesenios están conectados, aparece una pregunta que tiene mucho que ver con el foro en el que estamos hoy, que es dónde se depositan esas contribuciones y cómo se evidencian, partiendo fundamentalmente de ese principio de veracidad que mencionábamos como parte del cambio fundamental que han tenido estos programas de evaluación de ANECA. Luego podemos volver sobre eso. Yo creo que este ejemplo ilustra perfectamente cuál ha sido el cambio y ha sido un cambio muy bien recibido por el profesorado, no como se ha dicho en algunas ocasiones, de nuevo, yo creo que de una forma un poco simplista y sin conocer en absoluto el nuevo marco legal, que es una reforma que rebaja los requisitos, ¿no? O que resta rigor científico. Bueno, esto me parece una simpleza absoluta, estamos hablando de otro marco legal, estamos hablando de entender bien qué significa el procedimiento de acreditación previo a los concursos de acceso y de nuevo estamos confundiendo la cantidad de lo que se pedía en el modelo anterior con calidad e impacto. El entregar 5 o 15 contribuciones no quiere decir que cualquier cosa valga, evidentemente, sino que se tienen que presentar las mejores contribuciones, aquellas que se consideren de más calidad y de mayor impacto. Y esas son más que suficientes para que una comisión de acreditación pueda hacer una valoración certera de la trayectoria de esa persona. Pero además de esos efectos en la forma de presentar el currículum de los solicitantes, es evidente que también ha habido efectos en toda la política de acceso abierto y de ciencia abierta, mucho más allá de la agencia, ¿no? El hecho de que de forma muy consciente, muy reflexionada y muy trabajada, insisto, y muy consultada y muy participada, se incorporara ese criterio general 5 para todos los campos en la resolución de criterios que todos los años se publica en el BOE, que hicimos por primera vez en 2023 y ya hemos normalizado en esta última convocatoria de 2024, sabemos que fue bastante disruptivo para nuestra sorpresa, porque en definitiva no hace otra cosa que el cumplimiento de la ley,
pero bueno, fue la señal más clara de que la ley no se estaba cumpliendo, ¿no? Por parte de ninguno de los implicados, ni de los solicitantes, ni de las agencias evaluadoras, ni de las universidades, y desde luego no, como muy bien me explicaste en Review, porque no existiera un compromiso de las bibliotecas que llevaban muchos años insistiendo en sus universidades o en sus organismos públicos de investigación de la necesidad de que se reforzaran los repositorios y de que se promoviera esta política, ¿no? Pero es evidente que lo que aparece en el BOE tiene un peso fundamental y sí que puede marcar un cambio de rumbo en esta política de acceso abierto y de ciencia abierta. Lo que hacíamos en definitiva era requerir lo que ya decía el artículo 37 de la Ley de la Ciencia de 2011, con su modificación del 22, y de lo que decía el artículo 12, de lo que dice el artículo 12 de la LOSU, para requerir el depósito de los resultados en repositorios institucionales temáticos o generalistas de acceso abierto, incluyendo siempre identificadores persistentes, que además este depósito se aclara puede hacerse en acceso abierto, en acceso restringido, embargado o con acceso solo a los metadatos, de tal manera que hagamos compatible algo que es dificilísimo, que es lo que dice la ley de la ciencia y la LOSU, con lo que dice la ley de propiedad intelectual, pero de esta manera se hace compatible para respetar en todos los casos la gestión de derechos de autoría que cada solicitante hubiera podido hacer, en muchos casos incluso sin saberlo, como nos hemos encontrado en multitud de ocasiones, ¿no? Este criterio 5 de la resolución de sesenio menciona también la necesidad de que los conjuntos de datos cumplan los principios FAIR y también hace referencia a la valoración positiva que se hará del software libre. Esto es fundamental y es cierto que muchos solicitantes no tienen todos los argumentos, ¿no?, de por qué esto es importante, y aquí la labor de las bibliotecas para reforzar esa necesaria pedagogía es fundamental, pero es fundamental para hacer posible la interoperabilidad. Estábamos hablando antes de realizar los depósitos porque estamos intentando avanzar y hemos implantado ya la evaluación desde un principio de confianza, la evaluación sin papeles, sin certificados, sin documentación acreditativa, pero eso hace imprescindible que los méritos que los solicitantes presentan estén depositados y, por tanto, nuestros sistemas se puedan entender, se puedan consultar y puedan estar al servicio del proceso de evaluación, ¿no? Yo creo que sobre esto tenemos que hacer mucha más pedagogía. Así también lo intentamos hacer con el apéndice, donde se recomiendan una serie de métricas para esta dimensión de ciencia abierta, ya estemos hablando de los depósitos o ya estemos hablando de otras cuestiones más amplias ligadas a la ciencia abierta a la sociedad, pero somos conscientes de que todavía aquí hay que hacer un trabajo muy importante. Menciono también la repercusión que esta medida ligada al acceso abierto tuvo desde el principio, precisamente de la mano de Review, a quien, bueno, siempre he agradecido públicamente a todas las bibliotecas, creo que muchos de los que estáis aquí me lo habéis escuchado en multitud de ocasiones, el trabajo conjunto que pudimos hacer y el que nos consta que hacéis en cada convocatoria, de la misma forma que hacemos nosotros respondiendo a miles de consultas en cada convocatoria. No es una forma de hablar, son miles de consultas las que respondemos durante esas semanas. Se pudo hacer balance ya en la primera convocatoria de 2023 sobre las consecuencias, digamos, de este requisito de la convocatoria, de forma que Review realizó una encuesta, como probablemente muchos recordaréis, a las bibliotecas universitarias, que respondieron 62 bibliotecas, y pudieron valorar que los depósitos solo en ese primer año, en esos 3 meses que aproximadamente duró todo el proceso, aumentaron más del 8%, solo en esos 3 meses, en acceso abierto casi un 7%, y el depósito de datos creció más de un 15%, solo en esa primera convocatoria. Este año también habéis elaborado este informe de el impacto que ha tenido en los servicios de las bibliotecas las medidas de ciencia abierta o de acceso abierto, donde recogéis una serie
de incidencias y de sugerencias, en este caso basadas en un cuestionario a 66 bibliotecas. Algunas de ellas hemos tomado nota porque nos han parecido interesantes y otras también os avanzo que son muy discutibles y que me gustaría mucho sentarme con los compañeros de la permanente de Review a poder conversarlo porque, bueno, en algunos casos yo creo que no se tiene en cuenta suficientemente cuál ha podido ser la aportación de algo por lo que se pregunta al principio de la encuesta, que es el efecto de las convocatorias de agencias autonómicas o de las propias universidades a través de sus planes propios de investigación. Está todo excesivamente centrado en ANECA y me parece estupendo, a nosotros nos viene muy bien, pero como voy a insistir después, aquí estamos hablando de un esfuerzo colectivo y también hay, bueno, algunas afirmaciones que me parecen un tanto discutibles, ¿no? Como la referida a la retirada del SPI, etcétera, pero bueno, si os parece eso, nos podemos emplazar para una reunión con Review donde lo podamos discutir con más detalle. Y como probablemente algunos también sepáis, en este mes de octubre vimos con gran alegría, fue una sorpresa publicada esta carta en Nature de dos investigadores a los que conoceréis bien, Venceslao Arroyo de Ingenio y Daniel Torres de la Universidad de Granada, donde aplaudía la acción de ANECA en esta materia de acceso abierto y donde valoraba, con el ejemplo de la Universidad de Granada, que solo en estas dos convocatorias los depósitos han aumentado más de un 16%, o suponen el 16% de todos los depósitos realizados en la última década, ¿no? Bueno, yo creo que son unas primeras señales, aunque desde luego el tema daría para un análisis más exhaustivo, pero son unas primeras señales muy positivas de este esfuerzo que, insisto, estamos haciendo colectivamente y que soy consciente porque lo he vivido en primerísima persona, que a nadie se le olvide, las tensiones que el mero cumplimiento de la ley ha generado en nuestro sistema. Yo creo que será algo de lo que nos alegremos todos en el medio y largo plazo, por lo que significa que todos los resultados de investigación del profesorado universitario y del personal investigador estén en el mapa, ¿no? Simplemente que estén en el mapa, independientemente de la forma en que lo estén, si están en abierto o no, sería lo deseable, pero ya sabemos que no en todos los casos es posible. Toda esta reforma ha tenido también un impacto muy claro, efectos muy claros de carácter organizacional. Esto ha sido un verdadero terremoto dentro de la agencia que ha obligado a mucho más que a revisar criterios. En alguna ocasión oigo, ¿no?, que la gente se refiere a la reforma de ANECA solo como una modificación o puesta al día, actualización de criterios de evaluación. Eso ANECA lo ha hecho en otras ocasiones, en sesenios prácticamente todos los años y en acreditaciones en 2 ocasiones, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de un cambio de procedimiento, de una simplificación procedimental, pero también de virar toda la acción de la agencia hacia el cumplimiento de los compromisos de COARA. Esto ha significado la elaboración y aprobación de un nuevo código ético, la aprobación de una nueva resolución de igualdad, conciliación e inclusión para avanzar también en una evaluación más responsable y más inclusiva, en el sentido que plantea COARA, en emprender distintas medidas de transparencia hacia nuestros solicitantes. Yo creo que ahora mismo una de las publicaciones más vistas de ANECA es la que hacemos todos los viernes con este grafiquito, ¿no?, que veis en la diapositiva sobre el estado de las solicitudes de acreditación, que los solicitantes agradecen mucho porque pueden valorar el rendimiento de su comisión y pueden estimar los tiempos de espera que tienen en las resoluciones, que afortunadamente ya tenemos en los 6 meses después de haber vivido un pico de 11.000 solicitudes con el cambio de modelo. Ha significado también poner en marcha una nueva comisión de seguimiento del procedimiento, del nuevo procedimiento de acreditación, donde hemos contado estos 2 últimos años con expertos en ciencia abierta, en COARA, donde tenemos un miembro de Review, donde hemos contado, bueno, pues con todo el know-how que hay en nuestro ecosistema para emprender esta reforma de la mejor manera posible, donde hemos tenido que modificar la composición de las comisiones de acreditación para incorporar un perfil de experto en evaluación de actividad interdisciplinar y multidisciplinar y un perfil experto en evaluación con perspectiva de género.
La conformación de las comisiones, como entenderéis, es clave y fueron renovadas al 100%, y donde también hemos estado desarrollando formación específica en el marco de COARA. Hay otros proyectos en marcha, como analítica de datos sobre estos procedimientos. Aquí veis una imagen que he extraído de uno de los dashboards que estamos elaborando y que haremos público próximamente para que todo el mundo pueda tener más información sobre el perfil de las personas que se están presentando a este procedimiento, que se pueda filtrar por comisiones, que conozcamos su composición por categoría, por sexo, con qué sexenios se presentan, con qué quinquenios se presentan, en fin, que podamos también ilustrar mucho mejor cuál es el universo que estamos evaluando, y también tenemos en marcha un proyecto precioso, y esto tiene que ver con el compromiso de poner datos en abierto, un proyecto de metaevaluación de los 35 años del programa de sexenio de investigación, que para mi sorpresa, al llegar a NECA, a pesar de ser el programa de evaluación científica más extenso que tenemos en nuestro país, nunca había sido evaluado, y pondremos, por supuesto, cuando hagamos el primer avance de resultados, todas las bases de datos en abierto para que puedan ser utilizadas por el conjunto de la comunidad. Y ha tenido efectos organizacionales de mayor calado aún, si es que lo anterior no era suficiente, no solo con la aprobación del Plan de Acción COARA de ANECA 2024-2027, como sabéis, todas las instituciones que se adhieren a COARA tienen el margen de un año para elaborar un plan de acción en el que concreten esos compromisos en unas acciones que deben tener unos responsables, un cronograma, etcétera. Todos estos planes de acción están alojados en Zenodo y podéis consultarlos en la web de COARA. Y creo que hay un trabajo bonito por hacer, lo lanzo por si alguien tiene el tiempo, nosotros no hemos podido todavía, pero sería un trabajo bonito, que es analizar los planes de acción de todas las instituciones españolas que se han adherido a la coalición, porque por lo que he podido ir siguiendo son muy distintos entre sí. Hay algunos que son una mera declaración de principios o de una página, y hay planes que sí están mucho más desarrollados, como hemos intentado que sea nuestro caso, y es la única forma de poder hacer un seguimiento y de rendir cuenta. Los planes de acción tienen que ser evaluados semestralmente. Nosotros estamos colgando nuestras evaluaciones en la web, en el espacio de COARA, y creo que es la mejor forma de poder tener una idea de qué estamos haciendo y por dónde vamos y en qué medida estamos cumpliendo con el plan de acción que hemos diseñado. Pero no nos hemos quedado solo ahí, y precisamente por la profundidad de la reforma que estábamos emprendiendo y por la modificación del marco legal con el que trabajamos, hemos querido también revisar el plan estratégico que estaba vigente, que era de 2022, porque entendíamos que ya no nos era de utilidad, no servía para el objetivo que debe cumplir todo plan estratégico, y eso hizo que hace un año empezáramos a trabajar en un nuevo plan estratégico 2025-2030, que ha sido ya publicado también en la web de ANECA y informado a nuestro consejo rector, que tiene muchas acciones que se pueden considerar transversales para el impulso de COARA dentro de la agencia y en el propio sistema universitario español, pero tiene algunas también específicas, ¿no?, que os incorporo en la diapositiva. Hay una línea, toda una línea estratégica dedicada a impulsar reformas transformadoras en los modelos de evaluación. No estamos hablando de revisiones superficiales, sino de reformas transformadoras, y acá aparecen dos acciones referidas a profundizar en los compromisos de ciencia abierta y los adquiridos con COARA, a avanzar sobre todo en materia de ética, integridad académica y evaluación con perspectiva de género, y también a implementar un plan de formación que nos gustaría que fuera mucho más ambicioso y que somos conscientes que es muy necesario fundamentalmente para nuestras comisiones de evaluación. Ya hemos hecho algunas formaciones, pero nos gustaría que fuera un plan más sistematizado, más extenso en el tiempo, y que también nuestros propios evaluadores nos están demandando y queremos ofrecer, como digo, de una forma más robusta, ¿no? Bueno, esto me parece fundamental porque es una señal también
de que no hemos afectado solo al programa de sesenios o al programa de acreditaciones, sino que estamos afectando al conjunto de la casa, al conjunto de la agencia, hasta el punto de que nuestro plan estratégico se ha basado fundamentalmente en los principios de la LOSU, como no puede ser de otra manera, pero también en los principios de COARA, ¿no? Estamos especialmente ilusionados con la puesta en marcha de este plan estratégico. Paso ahora de una forma mucho más rápida a mencionar ese ámbito que me parece también muy importante, más allá del interno, que es el interinstitucional, y en este caso resalto el trabajo que estamos haciendo como impulsores del capítulo nacional de COARA en España, que como probablemente casi todos sabréis, estamos coordinando ANECA, CRUE, el CSIC y más recientemente también el Instituto de Salud Carlos III. Un capítulo nacional que, como comenté antes, se presentó en febrero de 2024, que cuenta con la participación de más de 80 instituciones, estén o no adheridas a COARA. Se han aceptado también instituciones que tenían interés en participar, aunque todavía no se hayan adherido a la coalición, y que se ha estructurado en 4 grupos de trabajo donde nos dedicamos a avanzar en nuevas metodologías y criterios de evaluación, a la evaluación multi e interdisciplinar y a la sensibilización y formación en el marco de COARA. Y fruto de todo ese trabajo colectivo, como también conoceréis, ya hemos tenido un primer resultado que coordinó nuestra compañera María Blanco, de mapeo de las prácticas institucionales que podemos considerar que más están haciendo avanzar nuevos modelos de evaluación de carácter más cualitativo, más responsable, más inclusivo. En fin, se recoge una amplia variedad de iniciativas que desde luego, si no conocéis, os recomiendo revisar, porque además de que recoge contribuciones de más de 60 instituciones, yo creo que es un mapeo verdaderamente representativo de lo que está pasando en España, también recoge algunas referencias a las infraestructuras, y esto me parece también especialmente importante resaltarlo en el foro en el que estamos hoy. Y ese tercer ámbito en el que es fundamental la participación de ANECA, como de todas las instituciones que están adheridas a la coalición, es el ámbito internacional, porque, como dijimos al principio, hay un compromiso de aprendizaje mutuo, un compromiso de colaboración entre instituciones, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, y para eso estamos participando en los encuentros internacionales de COARA. Pongo, por ejemplo, ese segundo foro de capítulos nacionales que se celebró en Bonn en el mes de marzo. Estamos colaborando también con los grupos de trabajo que nos lo requieren, como ha sido el caso del grupo que se dedica a la evaluación de las carreras académicas, que analizó distintos sistemas de reforma en Europa, y de las 11 iniciativas que resaltó y analizó con más detalle, una de ellas fue la reforma puesta en marcha por ANECA, y de nuevo yo creo que es algo que nos ha situado muy bien en el contexto europeo, ¿no? Donde la reforma de ANECA ya es conocida y me consta que es referenciada en muchos espacios. Y también estamos intentando hacer las colaboraciones posibles, teniendo en cuenta también nuestros propios recursos, pero las colaboraciones de carácter internacional en seminarios, foros, talleres como este que se ha celebrado en este último mes de septiembre sobre currículum narrativos en la Universidad de Cambridge, y donde también pudo participar nuestra compañera María Blanco. Las conclusiones de este taller precisamente van a alinear, este taller sobre currículum narrativo, van a alimentar otras de las líneas de trabajo que tenemos en el marco de COARA, en el ámbito internacional, como es nuestra participación en esta financiación, en estas convocatorias de financiación, el COARA Bus, que se está promoviendo desde COARA, con el respaldo de la financiación de Guaidera, de Horizon, y donde presentamos nuestro proyecto para desarrollar pilotos experimentales para entender cómo se estaba evaluando los aspectos más innovadores de toda esta reforma, en particular el uso del currículum narrativo, cómo se estaban abordando la mitigación de sesgo en la evaluación,
y cómo se están enfrentando los evaluadores al nuevo modelo que tiene un carácter más cualitativo. Lo que necesitamos, y esto también es un compromiso de COARA, son evidencias empíricas sobre el impacto que estas nuevas metodologías, que la propia reforma de evaluación está teniendo en las decisiones que toman los evaluadores, ¿no? No solo tenemos que modificar la práctica de evaluación, sino que también tenemos que investigar sobre el proceso de evaluación, porque es la única forma de revisar, de evaluar, de autoevaluar lo que estamos haciendo, ¿no? Esto requerirá no solo tiempo y recursos, que por eso hemos acudido a esta convocatoria de financiación, sino también requerirá algo más de tiempo, ¿no? Son muchos, cuando participo en distintos foros, seminarios, en encuentros, que nos preguntan por qué está pasando, ¿no? Cómo están respondiendo los evaluadores. Y es cierto que nosotros podemos tener una información, evidentemente, porque trabajamos con ellos día a día, podemos tener información de cómo están trabajando, cómo están asimilando toda la reforma de COARA, qué problemas se están encontrando, cuáles son las dificultades, pero más allá de esa impresión o de esa información, lo que necesitamos y bueno, al final estamos trabajando en el marco de la ciencia son evidencias empíricas, ¿no? Así que esperamos que este proyecto que se desarrollará, ha empezado en este mes de septiembre y se desarrollará durante un año, pueda dar luz también a otras instituciones que se estén embarcando en reformas similares o en la adaptación de sus procedimientos a COARA. Y también en este ámbito internacional tengo que resaltar la participación de nuestra compañera Irene Ramos del equipo de dirección de ANECA en el steering board de la propia coalición. Este steering board es el órgano colegiado responsable de definir la estrategia, el plan de trabajo y de hacer la supervisión de los avances que se están consiguiendo en el marco de COARA. Y yo creo que para todos es un privilegio contar con una representante española en este órgano. En la etapa anterior, como probablemente muchos sabéis, fue Eva Méndez de la Universidad Carlos III quien estuvo en este board y fue fundamental para el impulso de COARA en España, y de la misma forma estamos convencidos de que la participación de Irene Ramos en esta nueva fase del steering board va a ser igualmente importante, no solo porque represente a la agencia en el board, sino porque de alguna forma nos está representando a todos, ¿no? A la especificidad española dentro de COARA, porque evidentemente cada sistema universitario, cada sistema científico nacional tiene una serie de particularidades que es muy importante que lleguen y se conozcan y se tengan en cuenta en foros como este, ¿no? Por eso dimos el paso de presentarnos a las elecciones el pasado mes de diciembre y felizmente Irene salió elegida y estoy segura de que todos vamos a sacar mucho partido de esta representación. Y termino ya haciendo, casi a modo de epílogo, una brevísima reflexión sobre el significado de todo esto, ¿no? Como digo, el trabajo ha sido inmenso y es muy difícil resumirlo en esta presentación, en esta hora, porque estamos hablando de una nueva cultura de evaluación. Lo he dicho muchas veces, no es una operación de maquillaje, no es una mera adaptación a la nueva ley, sino que estamos hablando de un cambio cultural que es muy profundo y por tanto muy complejo y no exento de resistencias. Eso tampoco nos lo tiene que explicar nadie porque lo hemos vivido desde el primer momento y a pesar de eso yo creo que es una nueva cultura de evaluación que está calando, que está siendo muy bien recibida por los evaluados, pero también por los evaluadores, porque notan que su rol ha ganado mucha importancia, que ya no se dedican al mero conteo de ítems, sino que están haciendo una evaluación contextualizada y realmente experta, que es lo que se espera de todos los evaluadores. También somos conscientes de que este cambio cultural requiere de mucha capacitación, capacitación en ciencia abierta, en interdisciplinariedad, en métricas, en control de sesgo, que requiere también mucha coordinación. Es cierto que todo el debate y todas las miradas se han puesto en ANECA porque creo que hemos dado un paso adelante muy valiente, creo que lo puedo decir, y muy decidido, pero también es cierto que aquí, además de la necesaria coordinación interna con las comisiones, que solo en evaluaciones individuales son
45 comisiones y unos 800 evaluadores. Ya coordinar eso no es fácil para que vayan en la dirección que queremos ir, pero también en la necesaria coordinación con el resto de las agencias y con las universidades que se han adherido a COARA, ¿no? Por eso decía, se han puesto todas las miradas en ANECA, pero hay que empezar a mirar también a las agencias autonómicas que han firmado, a las agencias financiadoras que han firmado, a la multitud de universidades, porque la firma ha sido muy masiva, que han firmado COARA y que tienen la responsabilidad de hacer los baremos de los concursos de acceso, que tienen también un compromiso adquirido con el uso que estamos haciendo de los rankings de universidades, que tienen la responsabilidad de hacer convocatorias de premios de doctorado, etcétera, donde también se tiene que ver ese compromiso que se ha adquirido con la coalición. Por tanto, estamos hablando de un cambio cultural que requiere formación, que requiere pedagogía, que requiere capacitación, pero que requiere muchísima coordinación. Y aquí aparecen también los repositorios como aliados naturales de este cambio, ¿no? Lo he mencionado, la necesidad de los depósitos, pero va mucho más allá de eso, la necesidad de que podamos basarnos en nuestro sistema de evaluación en datos confiables y ahí sois vosotros los que tenéis que otorgar esa independencia a los datos y a los procesos de evaluación que estamos desarrollando, aliviando enormemente la carga de los solicitantes, aunque tengan que dar ese primer paso de hacer los depósitos, pero evidentemente ahora todos los que están pasando por acreditación lo están agradeciendo. Ya tenemos unas 8.000 solicitudes de acreditación y evidentemente yo creo que le hemos facilitado la vida a todas estas personas y a las que están por llegar, que serán miles y miles en los próximos años. Creo que esta es una de los elementos que nos tienen que reconfortar más, ¿no? Cómo hemos reducido la presión sobre el propio proceso de solicitud, y aquí los repositorios son clave, lo han sido desde el principio, y también tenemos que avanzar en esta interoperabilidad de los sistemas para que vuestros sistemas y nuestros sistemas puedan entenderse con todo lo que eso va a suponer desde un punto de vista de nuevo de la descarga, de la simplificación, pero también de la coordinación entre instituciones, ¿no? Y termino con esa referencia a que si queremos avanzar hacia una evaluación responsable, que en definitiva es lo que promueve COARA, para eso será imprescindible que contemos con infraestructuras igualmente responsables. Y bueno, lo dejo aquí para que tengamos esta última parte de la sesión para las cuestiones que queráis comentar o sobre las que queráis preguntar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar, por una presentación tan clara, tan completa, tan amena también explicado. Además, una charla que ha despertado mucho interés porque ha habido más de 300 personas conectadas. Ahora mismo todavía quedan pues, 295 personas conectadas en línea. Y si les parece, pues abrimos un pequeño turno de preguntas. De hecho, ya tenemos una pregunta o una sugerencia en el chat. Paso a leerlo. Es de Rafael Ávila. Y dice, buenos días, una sugerencia para el final. ¿Podrían abrirse los servicios de soporte de ANECA a la información a bibliotecas en periodos fuera de convocatoria de sexenio? Un periodo que sugiero es a finales de año. Creo que sería beneficioso para ambas partes, pues podría significar una disminución de peticiones de soporte de ANECA. ¿Y sería posible una formación previa para bibliotecarios? Sé que es pedir mucho, pero valorado, por favor. Gracias, José Manuel. La primera parte me la puedes repetir, perdón, que te estaba Sí, escuchando muy dice, bajito. He subido el volumen ahora. ¿podrían abrirse los servicios de soporte de ANECA a la información a bibliotecas en periodos fuera de convocatoria de sexenio? No sé lo que significa. ¿Qué son los servicios de soporte de ANECA? No sé lo que significa. No sé si quiere decir que el soporte que da ANECA a bibliotecarios, digamos, a consultas y tal, solo se abre en periodo de convocatoria de sexenio, no en el resto del año. No sé si se refiere a eso. No, es que eso no es cierto, eso no es cierto. Utilizamos una plataforma que, bueno, muchos conoceréis, ¿no? De formulario ANECA Responde, y esa está abierta absolutamente todo el año.
la concentración de consultas durante el periodo de la convocatoria es evidente porque es cuando todo el mundo pone la cabeza en Sesenio, el resto del año pues estamos ocupados con otros procesos, pero las consultas se atienden en todo momento, tanto para, bueno, todas las que tienen que ver con profesorado, ¿no? Tanto para acreditaciones como para Sesenio. Es cierto que también en muchas ocasiones nos han llegado consultas de las bibliotecas que no podemos responder, porque nosotros no formamos a los bibliotecarios, no es nuestra función, ¿no? Aquí todo el mundo tiene que llegar aprendido, si me permitís la expresión. A veces nos han llegado consultas, bueno, pues que parecían cosas muy evidentes sobre lo que dice la ley, lo que dice la convocatoria, y ahí hemos agradecido siempre que se canalizaran a través de Revium. Lo que sí es cierto es que los 2 años, con la permanente de Revium, se han pasado los textos que iban a ir a BOE con anterioridad. Antes de que fueran a BOE, esos textos los ha tenido Revium y yo he pedido personalmente que se os circularan a todas las bibliotecas para que tuvierais esa información lo antes posible, antes de que fuera oficial, y que los calendarios son siempre los mismos. Pues igual que este año, la convocatoria, la ventanilla, digamos, estará abierta durante 3 semanas del mes de enero y, por tanto, conociendo ya desde el año 2023 cuáles son los requisitos y el efecto que esto tiene en las bibliotecas, yo creo que todos nos podemos organizar con mucho más tiempo, ¿no? Pero por una cuestión de recursos humanos y materiales, ANECA no puede hacer más de lo que hace respondiendo consultas, que ya es mucho, como digo, son miles, y ahí se mezclan las de las bibliotecas con las de los vicerrectorados, con las de los propios solicitantes, que evidentemente son las que prioritariamente tenemos que contestar, ¿no? La de los propios solicitantes. Pero evidentemente colaboración con las bibliotecas, todas las que requiráis, de una forma organizada. Eso sí, os lo agradecería, de una manera coordinada y organizada, porque también sois muchas las bibliotecas, ¿no? Y los servicios de apoyo a la investigación, y hay veces que nos está llegando la misma pregunta por distintas vías. Entonces, colaboración toda la del mundo, si puede ser ordenada, se agradece por los recursos tan limitados de los que disponemos. Y también decía si sería posible una formación previa para bibliotecarios. No, no sería posible porque no está entre nuestras competencias y ni siquiera alcanzamos a resolver como nos gustaría la formación a nuestros propios comités evaluadores de sesenio o comisiones de acreditación. Yo creo que eso lo deberíais organizar internamente, si me permitís la sugerencia, en Revium. Los expertos sois vosotros. Yo hoy aquí soy una infiltrada, ¿eh? Yo creo que ANECA no tiene nada que enseñarle a las bibliotecas, al revés. Nosotros hemos aprendido de vosotros y hemos estado en contacto permanente con Revium precisamente para estar bien asesorados y para confirmar que todo lo que poníamos en la convocatoria, que todo lo que poníamos en el BOE, era correcto para vosotros, cosa que me consta que en años anteriores no se hizo y por eso había errores importantes en el BOE, ¿no? Respecto a la mención que se hacía a determinados indicadores o a determinadas fuentes con las que no en todos los casos se contaba en las universidades, etcétera. O sea que hemos querido evitar cualquier tipo de error compartiendo siempre los textos con la Comisión Permanente de Review. Pero si me permitís, no está entre las funciones de ANECA formar a las bibliotecas. Al contrario, yo creo que debéis promover formación interna, toda la que queráis articular, y yo os agradeceré mucho que invitéis a ANECA a aprender, como hemos hecho siempre con vosotros, a aprender de vosotros. Gracias. Luis Dorado plantea, en referencia a lo que acaba de mencionar Pilar, que nuestros sistemas pueden interoperar con ANECA para facilitar los procesos de evaluación. ¿Hay algo avanzado en ese sentido? Sería muy interesante y los investigadores lo agradecerían muchísimo. Sí, bueno, como sabéis, porque era también la política del Ministerio de Ciencia y del Ministerio de Universidades en ese momento, que estaban las competencias distribuidas entre dos ministerios, la apuesta que se hizo fue por CVN, ¿no? Precisamente para facilitar esta cuestión y que las comisiones tuvieran a su disposición información que ya consta en las universidades, sin necesidad de que los investigadores la tuvieran que presentar una y otra vez, ¿no? Esa es otra que no lo he mencionado cuando he hecho referencia al cambio de modelo curricular, de currículum breve y currículum narrativo, pero sabéis que la base, la infraestructura en la que nos hemos apoyado es CVN,
precisamente para esta necesaria interoperabilidad y facilitarle las cosas no solo a los solicitantes, sino también a los evaluadores, ¿no? Que ya están agradeciendo también el cambio de formato y el cambio de herramienta, no evaluando con PDF, digamos, ¿no? Con currículum en PDF y con documentación pesada, como se hacía en el modelo anterior, sino evaluando en soporte CVN. Francisca Cuellar pregunta, ¿la reforma prevista del programa PEP de evaluación del profesorado laboral, en qué estado se encuentra? El programa PEP, el programa de profesorado laboral, no es un programa de ANECA, es un programa del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que solo puede ser reformado con la modificación del Real Decreto que lo regula. PEP está regulado por un Real Decreto del año 2002 que todavía no ha sido actualizado, de la misma forma que sí se actualizó el Real Decreto que afecta a funcionarios, el Real Decreto 678, que nos ha permitido emprender toda la reforma en relación con este colectivo. Nosotros no contamos con un nuevo Real Decreto que nos permita modificar el sistema de evaluación del profesorado laboral. Me consta que el Ministerio está trabajando en ello, solo la Secretaría General de Universidades puede aprobar ese nuevo Real Decreto. Hemos estado trabajando conjuntamente para acelerarlo todo lo posible porque somos conscientes de que el programa de acreditación de profesorado laboral se ha quedado fuera del marco de la LOSU. Ya no solo fuera del marco de COARA, sino que está fuera del marco de la LOSU. Pero hasta que el Ministerio no nos facilite un nuevo Real Decreto, ANECA no podrá empezar a acreditar al profesorado laboral con los nuevos criterios COARA, para entendernos, ¿no? Una vez que contemos con ese Real Decreto, la decisión de ANECA es que a las figuras de PPL, de profesorado permanente laboral, que regulará ese nuevo procedimiento de acreditación de laborales, serán idénticos a los del profesorado funcionario. Por lo tanto, ya conocéis los criterios, ya conocéis el procedimiento, ya conocéis el modelo de currículum, simplemente habrá una vía para funcionarios y una vía para laborales. Pero eso es lo que está en el espíritu de la LOSU, es que sean posiciones equiparables, simplemente una iría por vía funcionarial y otra por vía laboral. Entonces, ANECA está a la espera de que el Ministerio le dé ese nuevo Real Decreto, que se apruebe ese nuevo Real Decreto para poder empezar a trabajar. Pero efectivamente es un tema que nos preocupa mucho porque tenemos a ese colectivo fuera de la LOS, se puede decir así, ¿no? Y fuera de COARA. Gracias. Luis González, más que una pregunta, es un comentario. Dice, en el apoyo ANECA al acceso abierto me parece fundamental distinguir el prevalente modelo de pagar por publicar del genuino concepto de acceso abierto, que es depositar en repositorios públicos. Cuando las instituciones asocian OA con el logo del candado naranja, lo que están haciendo es propagar el falso mensaje de que OA es avenirse a publicar previo pago a cambio de la licencia CC. Sí, pues bien, de acuerdo. Sí, sí, sí. De ANECA no depende la política de las instituciones universitarias y científicas. Otro día podríamos hablar de los acuerdos transformativos y todo esto, ¿no? No nos corresponde a nosotros como agencia, pero bueno, creo que en mi opinión o la conocéis o la podéis intuir, ¿no? Yo acabaría con los acuerdos transformativos y dedicaría todo ese dineral a otras muchas cosas. Pero como a mí no me corresponde, pues esto siempre se dice con cierta alegría, ¿no? Y desde luego entiendo que el debate es mucho más complejo. Pero sí, evidentemente una cosa es lo que nosotros podamos hacer para hacer avanzar los depósitos en lo que requiere la ley de la ciencia y la LOSU, y otra cosa muy diferente es el debate al que se está refiriendo el compañero, ¿no? Pero completamente de acuerdo. Almudena Mangas pregunta, ¿un futuro sexenio de transferencia también traerá cambios relacionados con COARA? Sí, también aquí, como sabéis, no contamos con Real Decreto de Transferencia, lo está trabajando el Ministerio desde hace mucho tiempo y lo está trabajando muy intensamente. Hasta que no haya Real Decreto que regule ese programa, nosotros no podremos empezar a desarrollar criterios, pero lógicamente todo lo que se haga en el marco de la evaluación de profesorado universitario y personal investigador se hará en el marco de COARA, evidentemente, sí, sí. Fátima Pastor pregunta, ¿la necesaria colaboración con las agencias autonómicas implica que en próximas convocatorias de sexenio las van a llevar ellas totalmente? Bueno, sobre esto hay que atender a lo que dispone la LOSU, ¿no? Ya la semana pasada hemos comunicado a todas las universidades
conversaciones y los acuerdos que hemos adoptado en el marco de REACO con las agencias autonómicas, porque el profesorado laboral no es competencia del Estado, es competencia de las comunidades autónomas. Y esto lo deja especialmente claro la LOSU. Por lo tanto, hay comunidades autónomas que ya han decidido que en esta convocatoria van a atender los sesenios del profesorado laboral, porque es competencia suya. En concreto ya lo han decidido Andalucía, la Comunidad de Madrid y Cataluña, que ya tenía un programa de sesenios ACU. La agencia catalana ACU Cataluña ya tenía un programa de sesenios y lo va a extender al conjunto de sus instituciones. Y estas son las 3 comunidades autónomas que han decidido empezar a hacerlo en la convocatoria 2025. El resto lo hará en la convocatoria 2026. Pero sí, efectivamente, esto es una cuestión competencial de mucho calado que recoge la LOSU, y aquí tiene que haber también una colaboración entre la Agencia Nacional, que se hará cargo de todo el profesorado funcionario y del profesorado laboral de las comunidades autónomas que no tienen agencia propia, mientras que las agencias autonómicas tienen que hacerse cargo del profesorado laboral, que es una competencia propia, es una competencia de la comunidad autónoma. O sea que lo iremos escalando entre 2025 y 2026, pero esto ya ha sido informado a todas las universidades la semana pasada. Fernando Unzu Martínez dice, he detectado algunas carencias en la resolución de algunas consultas en el servicio ANECA Responde. Algunas veces la respuesta no es satisfactoria y permanecen las dudas. Está claro lo que dice la documentación oficial de ANECA, pero luego surgen muchas dudas a la hora de interpretar las letras de los documentos. Creo que hay un margen notable de mejora en ese sentido. Sería necesario que las consultas pudieran escalar hasta una persona que pueda dar una respuesta solvente. Sí, como decía antes, aquí tenemos miles de consultas en pocas semanas. El equipo de CNI está compuesto por 6 personas, eso es CNI, y es realmente difícil contestar a todas las consultas. Llegan consultas de todo tipo, no todas relacionadas directamente con aquellas cuestiones que la agencia puede resolver. Hay mucha gente que envía sus 5 aportaciones para que le digamos si nos parece bien. Bueno, pues este tipo de consultas atascan notablemente el servicio de consultas de ANECA, ¿no? Y como digo, luego hay muchas instituciones que también se dirigen a nosotros a través de ahí, muchas de las bibliotecas que también nos trasladan cosas, como yo decía, que me resultan bastante sorprendentes, ¿no? Entonces, somos perfectamente conscientes de que ese servicio de consulta es mejorable, pero no contamos con los recursos para ello, ¿no? Es así de simple. Ya me gustaría a mí que la respuesta fuera otra y que tuviéramos capacidad para reforzar a ese equipo mucho, mucho más, ¿no? Yo creo que también tenemos que aprender a hacer un uso responsable de los servicios de consulta. Como digo, no se pueden preguntar, mi sesenio está bien si lo presento así. Bueno, ese tipo de cosas hay que evitarlas, ¿no? Y luego también distribuir un poco la responsabilidad. Y sabemos que los servicios de apoyo a la investigación de las universidades y de los organismos públicos de investigación estáis haciendo una labor extraordinaria. Y es que estamos hablando de convocatorias que en estos 2 últimos años, en cada año, ha tenido unas 14.000, 15.000 solicitudes de tramos. Eso es una barbaridad. Quiero decir, necesariamente el esfuerzo tiene que estar distribuido. Es imposible que la agencia pueda responder. Hay personas, lo tenemos cuantificado, hay personas que han llegado a enviar 20 consultas en la convocatoria. Bueno, esto atasca los servicios, ¿no? Yo creo que hay que hacer también, como digo, un uso responsable, pero soy perfectamente consciente de las limitaciones presupuestarias y de recursos humanos que tiene la agencia, y desgraciadamente no solo en este servicio, sino en muchos otros, ¿no? Sí. Bueno, vamos ya por la última, que ya es cuestión de ir terminando. Alba París Alemani dice, mi planteamiento es el siguiente, la actividad docente es inherente y básica para los profesores en la universidad. Sin embargo, la investigación es algo más opcional en cuanto a que los profesores pueden optar a dedicarse más o menos tiempo. Mi preocupación es la siguiente. ¿Cómo espera ANECA fomentar la actividad investigadora en las universidades españolas y que se siga generando conocimiento si para acreditarse a PT hemos pasado de 60 JCR a 5 artículos? Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, no es función de ANECA promover la investigación, ¿eh? Yo creo que aquí cada uno tiene que saber muy bien a qué se dedica. La agencia no se dedica a promover la investigación como no se dedica a promover la docencia, la transferencia o el liderazgo, ¿no? Universitario. Esa es una labor que hacen las propias instituciones universitarias o científicas. ANECA más que nunca en esta reforma ha revalorizado la actividad docente que estaba absolutamente relegada en el modelo de acreditación anterior. Lo que se ha hecho es equilibrar los pesos. Hay que alcanzar la suficiencia en investigación y transferencia e intercambio de conocimiento, hay que lograr la suficiencia en actividad docente y hay que lograr la suficiencia para el caso de las cátedras en liderazgo, entendido también en un sentido muy amplio, ¿no? Es otro de los nuevos conceptos que hemos incorporado. Eso no quiere decir que con la disminución, digamos, de la cantidad de cosas que se piden, no se esté impulsando la actividad investigadora. Aquí de nuevo estaríamos confundiendo cantidad con calidad e impacto, ¿no? Si vais a convocatorias de máximo prestigio, como pueden ser las de la ERC o similares, todas están basadas en un número muy limitado de aportaciones de investigación. Y estamos hablando de investigadores del máximo nivel, pero a nadie se le ocurre evaluar eso a través de 150 artículos. Es ridículo. Nadie va a mirar ni la calidad ni el impacto de 150 artículos en el contexto de un currículum mucho más amplio cuando la agencia tiene que evaluar miles de currículum al año. Es ridículo, nadie miraba eso. Para mí es mucho más difícil defender bien 15 aportaciones de investigación solventes, contextualizadas, con una explicación del impacto real que han tenido, que simplemente listar todas las publicaciones que hayas podido acumular a lo largo de tu carrera, haya sido tu intervención cual haya sido y haya tenido el impacto que haya tenido. Sabemos que la mayor parte de los artículos científicos que se publican no los lee nadie, eso lo sabemos, lo sabéis vosotros mejor que yo, porque apoyáis a los investigadores en la búsqueda de indicadores y sabéis que la mayor parte no tienen descarga o son muy residuales, no tienen cita. Entonces, ¿qué quiere decir una lista de 150 artículos? En sí misma una lista no significa nada, no significa absolutamente nada. Lo que se tiene que defender es el valor de la investigación realizada y eso se puede hacer y se hace en las instituciones internacionales a partir de un número muy restringido de aportaciones. Por tanto, en fin, no comparto que esta reducción del número de ítems que se solicita vaya a desincentivar la investigación porque todos investigamos por otra cuestión. Lo triste sería seguir pensando que la gente investiga porque se lo pide a NECA. Eso sería realmente triste, ¿no? Espero que no volvamos a esa situación. La gente tiene que investigar porque quiere investigar, porque lo pone en su contrato. Somos PDI, somos personal docente investigador y porque nos mueve la vocación por la investigación y por querer hacer las cosas cada vez mejor. Lo que no puede hacer la agencia es diseñar un sistema tan prescriptivo como era el anterior, en el que la gente se dedica a sumar JCR, ¿no? Yo creo que eso desvirtúa absolutamente lo que es una investigación de calidad, una investigación innovadora y una investigación con impacto, como decía, real o potencial, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que cambiar completamente el chip, tenemos que cambiarnos las gafas con las que estamos mirando el nuevo modelo curricular y empujar a nuestra comunidad investigadora, como ya hace, a investigar mucho, a investigar bien y lograr resultados de calidad y de impacto, ¿no? Que es lo que todos pretendemos para nuestras instituciones. Muchas gracias, Pilar. Quedan un par de preguntas más, pero creo que ya la hora que es recomienda que vayamos cerrando la sesión de hoy. Por lo tanto, bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes. Me alegro mucho de que esta sesión haya tenido tanta buena acogida, con tantas personas que se han conectado y seguramente los que después van a verlo cuando difundamos la grabación. Sobre todo, muchas gracias a Pilar por su buena disposición, por su buen hacer a la hora de hacer esta presentación. Y estoy seguro de que vamos a volver a contar contigo para nuevas actividades de este tipo, quizás en el próximo workshop que celebraremos en mayo en Albacete o otro tipo de actividades, porque está claro que este tema despierta mucho interés en el colectivo bibliotecario y por lo tanto tenemos que seguir contando contigo y con Areca.
Muy Muchas bien, gracias yo de creo nuevo. que a muchos os veré en Vigo, en la sectorial de I+D de Cruz, estaré allí, igual que el año pasado, estaré todos los días con vosotros, y entonces, bueno, será una buena oportunidad también para seguir hablando y compartiendo inquietudes. Muchísimas gracias. Pues gracias y hasta pronto. Gracias. Chao.